Cosamaloapan, Veracruz, vio nacer en 1872 al excelente pedagogo y educador mexicano Luis Antonio Beauregard. Beauregard era de origen campesino, no humilde, porque su papá, Luis Beauregard, se dedicaba al cultivo de la caña de azúcar y tenía un pequeño trapiche en su domicilio. De esta manera se dedicaba a la venta de azúcar y también de aguardiente, cosa que servía para que vivieran de una manera holgada. Su mamá fue doña Balbina Samesa y apoyó en todo momento a don Luis Beauregard, de tal manera que la infancia del maestro Luis Antonio Beauregard fue muy feliz, corría entre los cañaverales y llegada la etapa de asistir a la escuela, tuvo que hacerlo sin ningún reparo. En ese lugar de Cosamaloapan, pues se entrega un poco al estudio y le llama muchísimo la atención lo que tiene que ver con la educación. De tal manera que decide estudiar en la Escuela Modelo de Veracruz. Y él tiene un poco más de 16 años y en ese lugar se está dando a cabo una profunda transformación dentro de la educación mexicana. Cabe destacar que en esta década de los 80 del siglo XIX, la labor del eminente pedagogo suizo Enrique Conrado Rebsamen y también del eminente pedagogo Enrique Laucher están transformando la educación de nuestro país. ¿Por qué? Porque en la Escuela Modelo de Veracruz se llevan a cabo una serie de reformas educativas y también curriculares que dieron paso a un nuevo modelo educativo. Hasta entonces, las ideas vertidas por un francés y por un inglés llamado Bell y Lancaster crearon la escuela lancasteriana, que era una escuela que tuvo amplia difusión en México, sobre todo en aquellos años de guerra que corren de la década de los 30 y hasta los 70. Y entonces, con la Escuela Modelo de Veracruz, se pretende que ya no sea la escuela lancasteriana la que se dedique a la enseñanza de la juventud, sino ahora se pretende llevar a cabo una profunda transformación en los docentes, quienes carecían hasta entonces, la mayoría, de las mínimas ideas pedagógicas que tenían que saber para ser educadores. Entonces, Rebsamen y Laucher llevan a cabo una titánica labor que va a culminar con la creación de varias materias que tienen perfil pedagógico. A ellos les debemos la llegada de las ideas de eminentes pedagogos que eran trabajados en Europa en esos días, como Herbart, como Pestalozzi y también como Comenio. Comenio es un personaje que llega a la escuela, las ideas de Comenio llegan a la Escuela de Veracruz, pero nada más en su famosa didáctica magna, porque es hasta la década de los 60 del siglo XX cuando la obra completa de este eminente pedagogo checoslovaco va a llegar de lleno a nuestros pedagogos. En fin, las ideas que se llevaban a cabo dentro de la Escuela Normal de Veracruz estaban también apegadas a la Constitución de 1857, en donde se decía que la educación debería ser laica, gratuita y obligatoria. Entonces ahí conjugamos esos tres derechos más las ideas de los pedagogos que están siendo trabajados en Europa, pues esto provoca una profunda transformación en la ideología de los pedagogos de esos años. Y es por eso
que esas ideas recaen, entre muchos otros, en Luis Beauregard. Beauregard destacó muy pronto dentro de la Normal debido a su oratoria, debido a sus ideas y debido a su pensamiento claro, de tal manera que atrajo la atención y la estimación de Rebsamen. Con el tiempo, él egresa de la Normal. Tiene 21 años y Rebsamen lo recomienda para que lleve a cabo la creación de una escuela normal en Saltillo. Beauregard, entusiasmado, decide aceptar y se va para Saltillo, en donde lleva a cabo toda esa transformación y todas esas ideas revolucionarias de una nueva pedagogía. Pareciera que todo era triunfo, que todo era alegría. Sin embargo, se enfrentó a una oposición sumamente fuerte de parte de la religión y de parte de los hacendados, puesto que para los sacerdotes era escandaloso el hablar de laico y para los hacendados era sumamente ofensivo que sus hijos se sentaran junto a los hijos de los artesanos o de los albañiles, cosa que con estas nuevas ideas pedagógicas se estaban llevando a cabo, que los indígenas, que los pobres, que los hijos de albañiles, de campesinos, se sentaran en el mismo pupitre que los hijos de los ricos. Estas ideas chocaron enormemente y el maestro Beauregard tuvo que regresar a su tierra natal. En Cosamaloapan, entonces, se dedica él al cultivo de la caña de azúcar. De los 25 a los 30 años se va a encerrar en su rancho. Va a seguir leyendo con profundidad ideas de pedagogos, pero también se va a entregar un poco al amor, de tal manera que conoce a la señorita Laura, con quien se casa rebasados los 30 años y con quien tiene 5 hijos. En fin, él está en Cosamaloapan y de ahí otra vez llega su amigo Rebsamen a sacarlo. Ahora le pide que por favor se dedique a una labor educativa en Campeche y lleve a cabo la fundación de una normal a la manera de la Escuela Modelo de Veracruz. Sin dudarlo, el maestro Beauregard acepta y se va a Chiapas, en donde además de fundar esas escuelas modelo, la número 1 dedicada para varones y la número 2 dedicada para mujeres, se dedica también a la creación de una ley general de instrucción pública que sirva para todo el estado de Campeche. El maestro, dedicado entonces a la transformación de la educación, también daba una serie de pláticas, de conferencias, muchas veces miércoles y sábados, daba hasta 2 conferencias por día y en ellas vertía cuáles eran los nuevos ideales que debía de tener la educación. Entonces, muy dedicado a la transformación de la escuela. Él lleva a cabo lo que es el impulso por una educación hacia los indígenas, la gente que había sido marginada y olvidada de nuestro país. Y bueno, lo sigue aún a pesar de los buenos propósitos que ha habido a lo largo del siglo XX y principio de este siglo XXI, pues todavía las comunidades indígenas están muy alejadas de la educación. Basta recordar pues, esa pandemia en la cual se llevó a cabo la educación híbrida y las comunidades indígenas carecían de celulares, carecían de televisión
y carecían de todo instrumento electrónico para recibir sus clases. En fin, en estos años eran unas comunidades aún más olvidadas. Entonces, el maestro viaja por lo que es Yucatán y lleva con él las ideas o las nuevas ideas pedagógicas. Por eso es que Yucatán, Campeche, Veracruz y Coahuila aún guardan memoria de él, y por eso es que muchas escuelas primarias, secundarias, preparatorias tienen el nombre de Beauregard. En fin, él se dedica también hacia 1915 a ser el jefe del Departamento de Escuelas Primarias de Veracruz, lugar en el cual va a trabajar durante los siguientes años, bueno, nada más 2 años, porque en 1917 se siente profundamente enfermo. Decía que tenía amibiasis, es decir, amibas, lo estaban consumiendo, y decide entonces pedir un leve descanso para ir a curar sus males a México. Y de México le recomiendan las aguas termales de Tehuacán, Puebla, y la temperatura de ese lugar. Por eso es que decide viajar hasta esa zona y curar sus males. Desafortunadamente, en el mes de julio de 1818, la muerte alcanza a este eminente pedagogo. Debemos recordar que él escribió algunas obras, entre otras, pues algunos poemas que podían ser cantados dentro de las escuelas. Es una especie de cancionero. Y también La ciudad de los niños. La ciudad de los niños son recomendaciones que daba para que aquellos niños con capacidades diferentes fueran educados por profesores capacitados. Cosa que pues era muy revolucionaria para la época y que todavía en nuestros días es algo que debería de aprobarse. Obvio que no con un costo caro, sino también que sea una educación gratuita y que se contrate a esas personas, a esos pedagogos preparados para educar a estos niños especiales. Así termina la vida de este gran pedagogo. Conferencias, asistencia a los congresos pedagógicos, memorias, una gran cantidad de documentos nos legó Antonio Beauregard. Muchas gracias.